mi gente de Patreon, estamos aquí en un episodio súper interesante. Me acompaña hoy Erika Angulo, @terapeuta.ericangulo, sus redes sociales en Instagram. Es mamá de 2, psicóloga infantil, especialista en crianza y primera infancia, licenciada en consejería en salud mental en los Estados Unidos y certificada en Synergetic Play Therapist. Colaboradora de radio y televisión para programas como El Desayuno Radio con Javier Romero, Noticias Univisión, La Mesa Caliente en Telemundo, Habla Cara con el Padre Alberto. Bueno, esta mujer la deben haber visto en todos lados porque yo también llegué a ella a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y hoy está aquí en nuestro Patreon para responder las preguntas que ustedes han hecho a través de esta comunidad. Hoy estábamos hablando en cómo hacer en nuestro episodio general. Bienvenida, Erika. Gracias, Mónica, por esta invitación. Es como una segunda presentación. Ya tenemos una hora hablando mientras grabamos el episodio principal, en donde nos centramos sobre todo en la colaboración, las órdenes, porque a los niños hay que repetirles tantas veces las cosas, cómo lograr bajar esa cantidad de resistencia para que haya una colaboración y una conexión. Vamos a responder ya preguntas. Si le interesa el tema, vayan al episodio principal que tiene, son de esos episodios que yo siempre digo, guardado al brazo porque lo van a tener que sacar varias veces. Dice por aquí, ¿cuántos llamados se hacen? Yo escucho el ya voy unas 45 veces con mi hija de 7 años. Ya voy, ya va, ahora. Claro, digamos que la respuesta es no te está funcionando la manera como estás haciendo las instrucciones. Entonces yo, después de haberlo dicho ya una segunda vez, yo iría y haría el seguimiento teniendo un acercamiento físico, e inclusive podría tener una reunioncita con mi hija de 7 años que tiene la posibilidad de decirme qué es lo que pasa, que no nos estamos comunicando, no está escuchando cuando yo doy una instrucción. Yo más de 2 veces ya haría otro tipo de acción para que tu hijo se dé cuenta de que cuando tú estés hablando la instrucción hay que seguirla. Entonces, contacto físico, acercarte, preguntarle, por ejemplo, ¿pasa algo? ¿Hay algo muy complicado? ¿Está sucediendo algo por lo cual no lo has podido hacer? Abrir la pregunta. Hacerle seguimiento. Y hacerle seguimiento a la instrucción. O sea, no dar... si yo estoy repitiendo una instrucción 45 veces, ¿qué tanto esa instrucción yo se la estoy dando al aire? Y al aire me refiero cuando estoy en la cocina y estoy gritando al segundo piso, entonces no sé si mi hijo está en el iPad, en el televisor, no me escuchó, o bueno, de pronto aquí sí me escuchó el ya voy, pero está entretenido en el computador o en el televisor, y eso hace que la instrucción se disperse. Ok, acercarte, por ejemplo, y apagar el televisor, podría ser una. Voy a apagarte el televisor mientras lo haces porque cuando termines de hacerlo te lo prendo otra vez. ¿Eso podría ser otra o es muy agresivo? A mí me parece que sería muy agresivo. Okay. Yo me acercaría y le hiciera un toque físico así, mi amor, te llamé para almorzar o te llamé para desayunar. No, mami, ahorita... Y ahí va a ser clave, ¿no? Si ya lo estás repitiendo muchísimo, es de pronto tu hija va a necesitar anticipación. Okay. Entonces en 10 minutos necesito que bajes a almorzar. ¿Por qué? Porque si está en un capítulo de alguna serie que está viendo y le apagas el televisor agresivamente, eso va a generar, digamos, un estrés en la relación, y de pronto se va a poner mucho más resistente a la instrucción que le estás dando. Y por ejemplo, sigo aquí para seguir ahondando cuáles son esas cosas que podemos hacer, porque yo lo he hecho a veces. Yo le digo, ¿quieres que te ayude? Y apagamos el televisor juntos. O sea, no lo hago, no llego así, te lo apago de una, pero yo sí siento que a veces si yo le digo apaga el televisor, él no lo quiere apagar, y él va a alargar y va a alargar y va a alargar, y a veces sí llego y le digo, cuéntame, ¿necesitas que yo te ayude para apagar el televisor? Te paras y apagas el televisor. ¿Eso podría funcionar o también ahí me equivoqué? No, ahí me parece que sí. O sea, si tú sientes que no está apagando el televisor, tú le puedes decir, mi amor, al parecer está siendo difícil para ti apagar el televisor. ¿Quieres que yo te dé la oportunidad y lo apagues tú o quieres que te lo apague yo? Ahí le estás dando algo de control y le estás anticipando la consecuencia que va a tener por no haber apagado el televisor cuando de pronto tú le dijiste que lo apagara para comer. Ahí voy, yo sigo preguntando, ustedes saben que yo soy Pepita preguntando, vamos a seguir, yo me pongo ahí de ejemplo. ¿Cómo puedo establecer límites? Cuando son bebés, ¿cómo hacer para marcarle un límite claro? Cada día le repito y lo redirijo a otra cosa. Ok, tendríamos que pensar, bebé de cuántos meses. Un año, me imagino que dice ahí. Ok.
De 1 año. Uy. Entonces ahí ahorita en la entrevista estábamos hablando de que los chiquitos necesitan todavía, por maduración, necesitas que tú les repitas la instrucción porque ellos todavía no tienen la habilidad para captar de pronto el mensaje a la primera. Y algo que les va a servir sobre todo con el bebé de 1 año es la rutina. La rutina, ¿por qué? Porque el niño va a aprender a automatizar esa instrucción que tú le estás dando. A mí me funcionó mucho cuando estaban en esas edades, hasta, bueno, todavía lo sigo haciendo con Clio, que tiene 3, es acompañarlo y hacer con él la actividad que yo quiero que él haga. Es decir, vamos a hacer clean up. Yo no le digo recoge los legos y los recoja él solo, claro, sino me siento con él porque también siento que tienen como un tiempo específico de concentración para recoger. O sea, es más lo que sacan que lo que tienen de concentración para recoger. Al final termino recogiendo yo mucho, pero trato de hacer como un juego con ellos de, ok, la ropa se lleva para allá, el plato, por ejemplo, se lleva a la mesa, ya mi hija lleva el plato a la mesa cuando termina de comer. A veces hay que repetírselo, pero a veces si no quiere, viene el momento del juego en donde yo la acompaño y vamos a llevar la ropa sucia. Ok, tú llevas un zapato, yo llevo el otro. Sí. Tú llevas esto y tú llevas el otro. ¿Eso funciona? Excelente, sí, claro, eso es muy efectivo e inclusive como aquí estamos hablando de desarrollo emocional y madurativo, inclusive si el niño, por ejemplo, cuando van a terapia, los niños, yo hago terapia de juego y los niños tienen que al final hacer el clean up. Puede que sean más grandecitos y yo siempre les doy la opción. ¿Quieres recogerlo tú solo o quieres que yo te acompañe? ¿Para qué? Porque si yo entiendo que el niño por sí solo no lo va a hacer, va a necesitar este acompañamiento del adulto hasta que eventualmente él lo haga por sí solo. Maravilloso. Dice por aquí, ¿cómo puedo establecer límites efectivos con mis hijos de manera respetuosa? Sabiendo que los límites protegen. Okay, muchas veces tenemos como padres temor de poner límites y yo escuché algo que es muy cierto y es que muchas veces más que tenemos temor de poner límites, tenemos temor a la respuesta a ese límite. Entonces, cuando sabemos que los límites protegen a tu hijo, tu acercamiento va a ser diferente. Entonces, la clave para que los límites sean efectivos es que tú seas, como lo hablábamos ahorita, clara en la información que estás dando, asegurarte de que tu hijo está entendiendo cuál es el límite que le estás dando y sobre todo, desde la crianza respetuosa va a ser muy importante la contención emocional que tú le des. Es decir, un poco lo que hablábamos ahorita de no esperar que si el niño tiene que apagar el televisor, lo apague con una sonrisa. De pronto él quería seguir viendo televisión y se siente un poquito frustrado de tener que apagar el televisor, pero sin embargo lo hace. Entonces yo puedo validar esa emoción, decir, entiendo que te sientas frustrado por tener que apagar el televisor, sin embargo, ese es el momento de hacer la tarea. Entonces ahí te das cuenta de que está siendo claro, valido la emoción y estoy siendo el adulto que está a cargo de esta acción en particular que necesitamos hacer. Y lo puedes apapachar, lo puedes abrazar, no vas a mover el límite, pero lo puedes abrazar, yo te quiero, te amo, te adoro, y te lo llevas y vas a hacer lo que tú dices que tú vas a hacer. Y eso es lo que yo quiero que hay que recalcar muchísimo para que la gente entienda la diferencia entre ser un papá blandengue y ser un papá que cría de manera respetuosa y consciente, y ahí está la diferencia. El otro día, cuando estaba diciendo que no pretendas que lo haga con una sonrisa, en el libro ese que te comenté en el episodio que se llama Screen Free Parenting, decía que era como que cuando a ti te ponían una multa, el fiscal de tránsito, tú no le dices, ay, gracias, fiscal, qué emoción. Se va el fiscal y uno, el fiscal ese, y uno literal. Tal cual. Y tú sabes que te tocaba la multa igualito, claro, de repente. Claro. Cuando un amigo te pone un límite que de pronto a ti no te gusta, muchas veces lo tengo que aceptar, pero no, la idea no es que reprima la emoción, al contrario, es una muy buena oportunidad para ayudarle a regular la frustración. Exacto. Dice por aquí, ¿puedes proporcionar estrategias para fomentar la autonomía en los niños sin sacrificar la estructura? Excelente pregunta. Una estrategia que a mí me gusta muchísimo es cuando es posible ofrecer opciones. Darle al niño el practicar elecciones, es decir,
rutina de la noche, rutina de la dormida, ¿ok? ¿Cómo puede ser un ejemplo? Mi amor, ¿quieres ponerte la pijama ahora y cepillarte los dientes o prefieres cepillarte los dientes y después ponerte la pijama? ¿Por qué es importante eso? Ahorita hablábamos de la adolescencia, ¿no? Y uno de los desafíos de la adolescencia es que nuestros hijos se mantengan seguros y que tomen buenas decisiones para protegerse. Y yo le digo mucho a los padres, esas decisiones se practican desde chiquiticos. Los niños chiquitos toman decisiones chiquitas y los niños grandes pues toman decisiones más grandes. Entonces el practicar la elección es una manera de ir desarrollando la autonomía de tu hijo y enseñándolo a tomar decisiones que lo mantengan seguros y les hagan bien, seguros física y emocionalmente. Súper interesante. ¿Qué recomendaciones tienes para crear rutinas saludables que beneficien el bienestar emocional de los niños? Bueno, las rutinas saludables yo creo que van a ir muy de la mano con los valores, principios y creencias de cada familia. Entonces es importante que si tú estás parentando con tu esposo o con un compañero, entonces se pongan de acuerdo a ver cuáles son los parámetros que van a tener en casa, y la clave de la rutina es que sea repetitivo, ¿no? ¿Para qué? Para que se automatice en el cerebro y se facilite el fluido. También va a ser importante con los más chiquitos, es probable que necesiten recordatorios, tanto auditivos como visuales, para hacer esa rutina. Y con los más grandes, pues van a necesitar esos recordatorios verbales. Ahora que estabas hablando de lo de las rutinas, y creo que lo tocamos también en el episodio, ¿tiene eso que ver con los 21 días, por ejemplo, para establecer un hábito o algo por el estilo también dentro del cerebro de los niños? Claro, porque en la medida en que tú lo repites, entonces ya el cerebro, acuérdate, el cerebro recibe muchísima información, y por eso cuando fue el COVID nos decían tanto de rutina, porque la rutina da seguridad al cerebro. Entonces ya por aquí yo ya sé que esto es lo que tengo que hacer, y le doy como espacio también para las cosas nuevas. Y cuando el niño, e inclusive los adultos, no tenemos certidumbre hacia ciertas cosas, el cerebro lo puede tomar como una amenaza emocional. Por eso los más chiquiticos algunas veces, aunque se resistan a las rutinas, cuando no los tienes en la rutina, se desregulan emocionalmente. Es correcto. Dice por aquí, ¿cuáles son las señales de que una rutina puede no estar siendo saludable para el niño? Si hay como mucha resistencia de parte del niño, ¿no? Nosotros como padres tenemos las mejores intenciones. A mí me gusta llamarlo en el programa que es importante educar el instinto, porque ahorita hablábamos que cada papá o cada mamá hace lo que considera que es mejor para ellos, pero hay veces no tenemos el conocimiento y no nos damos cuenta de las consecuencias que puede traer para el niño, para su salud mental o para la relación. Entonces, si tú sientes que está habiendo mucha resistencia en esa rutina, entonces es una buena manera como de parar. El método que utilizamos en el programa se llama Volviendo a Casa, que es volver a ti. Darte un tiempo que va de la mano con el check-in que hablábamos ahorita también, de decir, ok, ¿qué puede estar pasando que mi hijo está tan irritable, o que mi hijo se está frustrando tanto, o que cada instrucción que yo doy tengo que darla 45 veces? Entonces, si sientes que esa rutina no está siendo fluida, mi invitación es pausa por un momento, ¿ok? Y haz un check-in primero en ti y después empieza a observar, ¿no? ¿Qué cosas o qué emociones o qué instrucciones pueden estar impactando la regulación de tu hijo o de tu hija y quebrantando tu relación? El volver a casa es básicamente pausar. Yo creo que en la crianza respetuosa y consciente, una de las estrategias que tenemos que usar es pausar muchas veces para reevaluar qué está pasando en nosotros y qué está pasando en nuestro hijo y en la relación. Y eso es bien interesante porque también, mientras estabas hablando, estaba pensando que a veces uno quiere aplicar exactamente lo mismo con hijo 1, hijo 2, hijo 3, y hay que sentarse y hay que pausar para entender cómo percibe hijo 1, hijo 2, hijo 3. Y lo segundo es que muchas veces uno trata de implementar lo que para uno suena coherente y lo que le funcionaría a uno. Correcto. Y tener también la conciencia de que hijo 1 no es igual a 1, hijo 2 no es igual a 1.
y a veces uno quiere dar instrucciones y que las cosas se hagan de la manera que uno pretende y como uno quiere, y hay que empezar también a soltar un poco ese ultracontrol para entender que vivimos en una familia, pero que cada uno es un ser diferente con necesidades diferentes y con maneras diferentes de percibir todo. Cada situación, cada hay algo que dijiste que es muy importante, Mónica, que cada quien percibimos eso, y cuando hablamos de resistencia, muchas veces la resistencia va de la mano con que el niño no se sienta seguro emocionalmente, y seguro emocionalmente es sentirse amado, sentirse escuchado, sentirse protegido. Pero lo importante de eso, digamos, es que la seguridad emocional se da de manera subjetiva. Eso quiere decir que lo que para una persona se puede interpretar como una amenaza, para otra no. Lo que para un niño puede ser una amenaza, como ir al baño y bañarse solo, de pronto para el hermanito no tiene ningún problema en bañarse solo. Entonces, cuando tú entiendes eso, te vas dando cuenta de que es una crianza que es muy individualizada, y por eso cuando hablábamos de diferentes estrategias, lo primero que tenemos que pensar es que no todas las estrategias van a servir para todos los niños, y que yo tengo que pausar para darme cuenta qué es lo que necesita este niño que tengo al frente, este hijo, esta hija, dependiendo de la edad y dependiendo de las circunstancias de cada uno de nuestros hijos. Y vamos con esta, que es la última pregunta: ¿cómo encontrar el equilibrio entre establecer límites y permitir la expresión de emociones en la crianza? Excelente pregunta. O sea, yo creo que aquí lo que estamos buscando es balance. Entonces, la expresión de las emociones no va en contra de establecer límites. El niño puede expresar las emociones, y la idea es que aprenda a expresar estas emociones de manera apropiada, ¿no? De manera saludable, y el límite, como lo decías ahorita, el límite se mantiene. O sea, el no, en el caso de que yo le haya dicho que, no sé, no puedes salir, se mantiene, y yo lo que voy a hacer es acompañar esa emoción para que mi hijo eventualmente aprenda a verbalizarla o a expresarla a través de un dibujo, a expresar su enojo a través de un stretch ball o de algo, para que la emoción no se quede en el cuerpo, y el niño aprenda, digamos, a desarrollar esa inteligencia emocional. Entonces, aquí es entender que la expresión de las emociones no está en contra de que tú mantengas tu límite. Y les voy a poner un ejemplo, que cuando uno entiende eso, y esto sirve para todos, esto es lo que estábamos hablando, que lo que uno aplica para los chiquitos sirve para el hijo, para el adolescente, y sirve para el marido. La cuestión de validar la emoción, y sobre todo con los chiquititos. Voy a poner un ejemplo tonto como: mamá, quiero que bajes la ventana del auto, y yo no soporto el ruido taca, 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 que se hace cuando bajo la ventana del auto y quiero subir la ventana del auto, y la niña de 3 empieza: yo quiero la ventana, y empieza la pataleta porque quiere y va a presionar hasta que yo le abra la ventana. Miren, pónganlo en práctica y se van a dar cuenta. Tú te volteas y pones la misma cara de sufrimiento que ella tiene de verdad, y le dices: ay, qué horrible, qué frustrante es, ¿verdad? Querer que a uno le bajen la ventana y no te bajen la ventana. O sea, pasa algo mágico en el cerebro. Es mágico. Que la cosa, ¿y qué? Es mágico. Mira, quiero la ventana. La ventana se cayó. Hay una palabrita que yo utilizo y que yo le digo mucho a los padres en momentos como eso, y es: está siendo difícil para ti, ¿cierto? Está siendo difícil para ti que yo no baje la ventana. El está siendo difícil hace una conexión que tiene que ver con las neuronas de espejo, conectan y dicen, bueno, porque finalmente cuando uno está expresando las emociones, uno lo que necesita, o lo que alivia mucho, es que alguien te entienda, que no estás solo. Porque eso tiene que ver con la conexión emocional. Esta mañana, mira, un ejemplo. Esta mañana mi hijo se levantó como a las 6 de la mañana, que todavía no le tocaba, y yo me estaba maquillando ya en el baño para ir al canal, y me dice: tengo una pesadilla, no sé qué. Y cuando yo salgo, y ya era como, o sea, a mí lo que me provocaba, porque estaba apurada, era decirle: ya, mi amor, vuélvete a dormir, que eso se te va a quitar la pesadilla. Y en ese momento otra vez me acordé, porque eso es entrenarse a uno también. Día a día. Me senté en la cama y le dije: cuéntame. Ay, qué horribles son las pesadillas, ¿verdad? Y enseguida me empezó a contar la pesadilla y dijo: ya, y se acostó a dormir. Miren,
es mágico el validar, y es el validar de verdad, y el validar agacharte y ponerte a la altura de él y tú mostrarte con el ceño así fruncido de qué cosa tan horrible lo que estás pasando, te entiendo. Los calla en un minuto, o sea, se regulan rapidito y baja como la resistencia a todo y es como que... Exactamente, y algunas veces, ¿no? El acompañamiento, ahora que dices eso, el acompañamiento muchas veces ni siquiera implica palabras, sino el sentarte ahí y decirle, estoy contigo, estoy contigo. Y como hablábamos ahorita de los adolescentes, son semillitas y es muy lindo, yo que tengo una adolescente y una joven adulta, es muy lindo cuando ya después tú empiezas a recibir esas semillitas y entonces empiezas a ver cómo tus hijos también te lo dicen a ti en momentos en que estoy estresada. Ayer mi hijo me dijo un chiste de algo que él no quería hacer y yo me lo tomé en serio porque estaba corriendo. Y yo le dije, ay, mi amor, ¿en serio? Y me dice, ay, mami, era un chiste. Y yo le dije, mi amor, es que estoy corriendo y estoy estresada, entonces no lo vi como un chiste. Y me respondió, te entiendo. Y yo decía, wow, ahí es cuando uno dice, todo vale la pena. Vale la pena. Y quiero cerrar con esto, me encantó la conversación, espero patroncitos que hayan disfrutado de esto al 100%. Y quiero decirle que esas pequeñas cosas, nosotros que venimos de la generación de, ay, vuélvete a dormir, que eso ni que pasa, ahí ya no pasa nada, los monstruos no existen, ay, cállate, no seas niñita, deja la lloradera, eso que estamos aplicando en ese acompañamiento emocional va a generar una generación de adultos mucho más empáticos, mucho menos violentos, con mucho menos trauma, parejas mucho más felices y una cantidad de cosas que nosotros hoy en día de repente no las entendemos y no las vemos y no podemos hacer el link entre cómo somos, cómo nos portamos y cómo recibimos lo que nos pasa con eso que nos sucedió hace años. Pero solamente ponte a pensar cómo te sentías tú cuando tenías una pesadilla y tu mamá te decía, vete para tu cuarto, que no hay nada, déjame en paz, que quiero dormir, quédate ahí, y te cerraba la puerta, a que si tu mamá se hubiese sentado contigo 5 minutos, solamente a abrazarte y después se hubiera ido. Ay, me hubiera encantado. Me hubiese encantado a mí también. Se les quiere, un abrazo grande, qué rico. Gracias, Mónica. Hasta la próxima.